Saludos y bienvenidos. Comenzamos este repaso semanal de la actualidad con el déficit. No será ni el 5,8 fijado por el gobierno de Mariano Rajoy ni el 4,4 que pedía Bruselas. España tendrá que alcanzar este año un 5,3% de déficit. Finalmente, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión así lo acordaron el lunes y España aceptó. El primer día de la semana nos dejaba esta imagen. El presidente del Eurogrupo estranguló en broma al ministro de Economía, Luis de Guindos. En este encuentro, Jean-Claude Juncker y el ministro alemán reconocieron que los esfuerzos que España está haciendo se reflejan en los mercados. Las nuevas metas no supondrán un problema de crecimiento para España. El nuevo objetivo de déficit para este año del 5,3% del Producto Interior Bruto exigido por la Unión Europea no afectará al crecimiento económico ni provocará el aumento de las cifras del paro, según el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Un recorte del orden del 0,5 adicional no creo que tenga ningún impacto en absoluto significativo ni sobre el crecimiento económico, ni sobre el empleo, ni sobre el cuadro macroeconómico. Al respecto, España ha sido extremadamente prudente en lo que son sus proyecciones de crecimiento económico, extremadamente prudente, como saben ustedes, en lo que son las proyecciones de evolución de empleo, y lógicamente esta recomendación, que va a ser considerada por parte del gobierno español para incorporarlo lógicamente al procedimiento presupuestario, pues no tiene ningún impacto desde el punto de vista del cuadro macroeconómico. De Guindos, quien hizo estas declaraciones durante un receso del Consejo de Ministros de Finanzas de los 27, no pudo concretar de dónde recortará el gobierno para llegar a esa cifra, 5.000 millones de euros. Sí aseguró que este año no habrá subida del IVA. Rajoy desafió a Bruselas diciendo que el objetivo iba a ser del 5,8% del Producto Interior Bruto. Ha habido margen, pero Europa sigue apretando aunque no ahoga. Sobre el gesto de ayer del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, De Guindos lo justifica a la efusividad del también primer ministro luxemburgués. Una reacción simpática entre tanto recorte y austeridad. Pues una de esas medidas para reducir el déficit será una que ha aprobado el Consejo de Ministros este viernes. Es un plan de reestructuración del sector público. El plan afectará a corto plazo a un total de 49 empresas, se suprimirán 27, el 20% del total, se agilizarán procesos de desinversión ya iniciados en 14 sociedades y se venderá la participación del Estado en otras 14. Entre ellas se encuentra la Sociedad Pública de Alquiler o Loterías y Apuestas del Estado. En el caso de Correos, por ejemplo, pasará de la Dirección General de Patrimonio a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Junto a estas medidas se pondrá en marcha también un programa para reducir gastos mediante la contratación centralizada de determinados servicios. 17.000 millones de euros es lo que deben los ayuntamientos de toda España a sus proveedores. En Andalucía, el de Jerez es el que más deuda acumula, con más de 950 millones de euros. De todo el país, Madrid es el consistorio que más debe, más de 1.000 millones de euros. El jueves terminaba el plazo para que los ayuntamientos enviaran al Ministerio de Hacienda la lista de facturas que tienen pendientes de pago. Una vez presentadas las facturas, los ayuntamientos elaborarán un plan de viabilidad para explicar cómo van a pagar esta deuda y, en función de él y de las líneas de crédito que ha previsto el Gobierno, en mayo empezarán a cobrar todas las facturas. Se pagarán por orden de antigüedad y se tendrá en cuenta las que hayan sido reclamadas en los tribunales o las deudas de las pequeñas y medianas empresas. Málaga es uno de los pocos ayuntamientos de toda España que está al día con los pagos y que no ha tenido que recurrir a la ayuda del Gobierno central. Los precios irreales que las viviendas habían alcanzado en los años de la especulación empiezan a desinflarse. En el año 2008, con el comienzo de la crisis, empezaron a bajar tímidamente, en torno a un 5%. Pero no ha sido hasta este 2011 cuando la caída de los precios ha caído en picado. Son datos que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística. El precio de la vivienda registra su mayor bajada desde hace 5 años. Así, la tasa de caída de la vivienda libre fue del 11,2% en el cuarto trimestre de 2011 respecto al año anterior, según el INE. Esta caída interanual se ha ampliado en casi 4 puntos respecto a la experimentada en el tercer trimestre de 2011, cuando los precios bajaron un 7,4%.
El abaratamiento de la vivienda libre comenzó en 2008, año que cerró con un descenso del precio del 5,4% y continuó en los años siguientes, hasta encadenar hoy 15 trimestres consecutivos de tasas negativas. En este escenario, la vivienda usada cae más que la nueva, con un 13,7%. Todas las autonomías registraron descensos de los precios en el cuarto trimestre de 2011, pero fueron Madrid y Cataluña donde más bajaron, con un 15,7% y un 14,3%. Rebajas en el sector inmobiliario y subida de precios en la factura de la luz. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia esta semana que obliga al Gobierno a incrementar el precio de la electricidad. Tendrá efecto a partir del día 1 de abril y rondará el 6%. El alto tribunal así lo decidía porque la congelación de la luz en enero no reconoció el desajuste del déficit de 2011, unos 903 millones de euros. No solo se encarece la luz, el precio del combustible volvía a registrar máximos esta semana mientras el Gobierno estudia un plan para frenar la contaminación a través de una nueva iniciativa fiscal: aumentar los impuestos a los vehículos más contaminantes. Los vehículos diésel serían los más afectados por esta medida. El Gobierno ha anunciado una reforma del impuesto de matriculación que castiga a los coches que más contaminan. Se trata, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, de fomentar el uso de los vehículos con menos emisiones tóxicas. La contaminación en las ciudades es un gran problema, y si no, miren la capital madrileña, que ya superan los niveles de óxidos de nitrógeno marcados por la Unión Europea. La finalidad de esta iniciativa es medioambiental, no solo recaudatoria. Dice el Ejecutivo que se revisará el Plan Nacional de la Calidad del Aire aprobado por el anterior Gobierno socialista. Antes, esta reforma, según el titular de Agricultura, se presentará a comunidades y ayuntamientos un borrador en los próximos meses. Y como telón de fondo de todas estas subidas de precios, impuestos y recortes de gasto está el paro. El Rey ha confesado que es un problema que le quita el sueño, sobre todo el del desempleo juvenil. Don Juan Carlos pronunciaba estas palabras el miércoles durante la ceremonia de entrega de las becas de la Fundación La Caixa en Barcelona. En su breve discurso, el Rey pidió a los becarios que no se rindan nunca y que trabajen para el bien del país en estos momentos de crisis. También mostró su confianza en que cuando los becarios regresen de sus estudios en el extranjero, España pueda ofrecerles un trabajo para que desarrollen su potencial. Trabajar, trabajar, trabajar. Para bien vuestro, para bien nuestro también de España. Esperando que cuando volváis podamos tener más puestos de trabajo. Es una problemática enorme el ver a cerca del 50% de los jóvenes que no tienen trabajo. Eso es una cosa que a veces me quita el sueño, pero en fin, es así. Desgraciadamente estamos pasando por un muy mal momento. En fin, felicitar a las familias que han aguantado, que os han aguantado a todos estos años de trabajo y que os han empujado, seguro, a trabajar. Y felicitarnos todos porque seguimos teniendo una juventud que quiere... Pues ya lo sé, pero déjame hablar un momento. Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento. Y mientras el paro sube, paradójicamente el número de nuevas empresas aumenta. Solo en enero se crearon 8.000, según el Instituto Nacional de Estadística. Y en muchas de ellas, sus empleados ya reciben el calificativo de 2.0. Su rutina laboral se desarrolla en las redes sociales a través de Internet. Este tipo de empresas marcan la diferencia entre los que se suben al carro de las nuevas tecnologías o los que, en cambio, prefieren quedarse con el formato tradicional. Aumenta el número de creación de empresas. En enero se formaron en nuestro país casi 8.000. El dato es un 12% más que en el mismo mes de 2011, según el Instituto Nacional de Estadística. El capital que se utilizó fue 755 millones de euros, un 64% más que el año anterior. El capital medio para la creación de una empresa fue 95.000 euros. En el lado opuesto, en enero se cerraron 3.000 empresas. La cifra es un 8% mayor a la del año anterior. De todas las creadas, una cuarta parte se dedica a construcción y promoción inmobiliaria, 1 de cada 5 al comercio, un 10% a la industria y energía, las demás a hostelería, transporte, agricultura y otros servicios. Madrid, Cataluña y Andalucía, por este orden, es donde más empresas se crearon.
Los sindicatos ya han presentado en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la convocatoria formal de huelga general para el 29 de marzo. Comisiones Obreras y UGT asistieron el miércoles a un acto de mediación en el Servicio Interconfederal de Arbitraje para llevar a cabo el procedimiento previo a la convocatoria formal de huelga. Sin embargo, los representantes de COE y CEPIME no acudieron, con lo que este quedó sin efecto. Cumplido este trámite, los sindicatos han inscrito la convocatoria formal de huelga este viernes. Solo la desconvocarán en caso de que el Gobierno dé marcha atrás y abra un proceso de negociación tripartito. Les contamos ahora la crónica de la campaña electoral y comenzamos con el PSOE. Su candidato, José Antonio Griñán, afirmaba este miércoles que Andalucía no debe verse como tierra de subvenciones o ayudas y apostaba por incidir en la imagen de una comunidad que crea, investiga y sabe ganar su destino. En un acto sectorial de campaña dedicado al turismo, Griñán confesaba que lo peor que lleva como presidente es darse cuenta de que los andaluces se tienen que esforzar el doble para ser reconocidos. Lamentó que haya un deporte nacional de mirar al sur de una manera determinada y recordó que la imagen de Andalucía hay que cuidarla. En ese sentido, José Antonio Griñán manifestó que un acto sectorial como ese, en el que se encontraba, sirve para que se valore el turismo como una industria con un enorme valor. Esta no puede ser una tierra que se vea como una tierra de la subvención o de las ayudas. Miguel lo decía. No quieren ayudas los buenos empresarios, quieren tener el crédito fácil, quieren que cuando uno vaya a un banco obtenga aquello a lo que se dedica un banco, que es a prestar dinero, porque el negocio de un banco es prestar dinero, no es tener dinero. Un banco no es una caja de depósitos, es una entidad de crédito. Y el candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Popular, Javier Arenas, ha anunciado dos grandes planes que ya tiene diseñados para Andalucía en caso de ganar el próximo 25 de marzo. Un ambicioso plan de apertura de guarderías y un pacto de Toledo a la andaluza para blindar el actual sistema sociosanitario y que no se ponga en riesgo la financiación. Dos promesas que lanzaba en Tomares, Sevilla, y horas después auguraba que si logra gobernar tras las elecciones andaluzas, los socialistas no le van a dar ni 100 días de gracia y saldrán a la calle detrás de la pancarta, igual que en su opinión han hecho con Mariano Rajoy. Nos dejan 5 millones de parados y 1.200.000 parados en Andalucía y al día siguiente cogen una pancarta. Empleo, empleo, empleo. Si has estado antes de ayer 30 años y no le han dado 100 días de gracia a Rajoy. Bueno, llevan 30 años. Con la misma estética de un Playmobil y con motivo de los 30 años de gobierno, sale a la venta Griñán y Regalao. Su precio es de sobra conocido, incluye un ERE de ayuda. Su fabricante es Nuevas Generaciones. Al juguete no le falta detalle, exceptuando el coche oficial y las pilas. Griñán es un político caducado, después de 30 años, un político sin pila, que le falta el manual de instrucciones, que no tiene proyecto, no tiene ideas de futuro para Andalucía, un político que tiene un gran defecto de fábrica, que son los ERE y los escándalos. Una trama de la que casi a diario se conocen nuevas informaciones. Las últimas señalan a Griñán durante su etapa de consejero de Economía. Él, con su firma, autorizó modificaciones de la partida 31L, la del Fondo de Reptiles. El PSOE defiende que habían sido aprobadas por el Parlamento previamente. Hoy, desde el Partido Popular Andaluz, afirmamos que mintieron como bellacos. La Popular asegura que los fondos de la partida 31L no se llevaron al Parlamento, que llevan la huella del actual presidente de la Junta y que se gestionaban desde la Consejería de Empleo y no desde la Agencia IDEA para escapar del control administrativo. El señor Griñán supo, consintió, tapó y hoy también sabemos que impulsó con su firma el mayor escándalo de corrupción política en Andalucía y en España. Y afirma que los distintos consejeros, directores generales y presidentes del gobierno regional se lo han ido pasando de unos a otros, pero que era Griñán la mano que mecía la cuna de los ERE.
Un exconsejero tendrá que comparecer por primera vez ante la juez Mercedes Alaya en calidad de imputado. Tras el encarcelamiento del principal acusado en la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares, esta semana la juez que instruye el caso ha llamado a declarar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Este también se benefició de uno de los ERE de una de las empresas como trabajador en excedencia. Más noticias sobre la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía. Después del encarcelamiento del exdirector de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, en este caso, la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, como imputado. Es el primero de los 7 altos cargos al que cita la magistrada. Recordemos que hace un año Alaya comunicó la imputación de Fernández como firmante en su condición de presidente del IFA, que luego se transformaría en agencia IDEA, siendo José Antonio Viera consejero de Empleo. Según la juez, este permitía conceder subvenciones al margen de la normativa. Antonio Fernández también aparece incluido en uno de los expedientes de regulación de empleo investigados por la juez Alaya, como trabajador en excedencia de la empresa González Vías. Además del exconsejero que está citado a declarar el próximo 19 de abril, están también imputados el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, que también tiene fecha de declaración, el próximo 26 de julio. Y como responsable de la Consejería de Economía, Griñán firmó varias modificaciones de crédito para traspasar importantes cantidades al programa 31L, el del Fondo de Reptiles. El diario ABC publicaba estos 5 días 3 transferencias firmadas por Griñán de partidas de los presupuestos ordinarios de la Administración para incrementar la partida 31L y destinarla a otra trama, la de la Bahía de Cádiz. En total, más de 13 millones de euros. El presidente de la Junta de Andalucía dio su visto bueno más veces a operaciones de traspaso de dinero a la partida presupuestaria 31L, conocida como Fondo de Reptiles. Existen otras 2 transferencias de partidas de los presupuestos ordinarios de la Administración firmadas por Griñán para incrementar la partida en más de 13 millones de euros. En diciembre de 2008, el entonces consejero de Economía y Hacienda firmó otra modificación presupuestaria que sirvió para incrementar la 31L en 6.012.000 euros en el epígrafe de transferencia de financiación AIDA, o sea, la agencia IDEA. En este traspaso de créditos se incorporaron también, como curiosidad, un par de partidas de 900 y 300 euros para dietas y locomoción. Algo más de un año antes, de noviembre de 2007, Griñán estampa también su firma en otra importante modificación presupuestaria, esta por un importe total de 11,4 millones de euros. En prácticamente un año, el actual presidente de la Junta en funciones firmó, por tanto, al menos 3 modificaciones de crédito que suman 14,6 millones de euros que se enviaron al programa 31L para que fueran gestionados por el ente público IDEA. Todas estas resoluciones, tramitadas por la Consejería de Economía de ese momento, recibieron el respaldo del Consejo de Gobierno que presidía Manuel Chaves. Y el jueves, agentes de la Policía Nacional reconstruyeron hasta en 15 ocasiones la llegada de José Bretón, el padre de Ruth y José, hasta el Parque Cruz Conde, donde supuestamente se extraviaron los pequeños. Lo hicieron para contrastar la versión de Bretón sobre cómo llegó al parque, dónde aparcó y cronometrar los tiempos que ha dado en sus distintas declaraciones ante el juez instructor. La Policía Nacional ha reconstruido hoy hasta en 15 ocasiones la llegada de José Bretón, el padre de los niños desaparecidos en Córdoba, hasta el Parque Cruz Conde, donde supuestamente se extraviaron. El objetivo de la reconstrucción era contrastar la versión de Bretón sobre cómo llegó al parque, dónde aparcó y cronometrar los tiempos que ha dado en sus distintas declaraciones ante el juez. Así, una veintena de agentes policiales han acordonado la zona donde supuestamente trató de aparcar Bretón y han reproducido el aparcamiento en distintas situaciones. Un agente simulaba ser Bretón y 2 niños de las mismas edades que los menores desaparecidos simulaban ser Ruth y José. El principal punto de interés se centraba en comprobar que una de las puertas del coche no se podía abrir ya que chocaba con una señal de tráfico junto a la acera, versión dada por Bretón para argumentar que tardó mucho en aparcar. Además, un funcionario judicial ha estado cronometrando el tiempo exacto que tardaba el vehículo en llegar al aparcamiento y lo que pudo tardar Bretón en sacar a sus hijos del coche. La reconstrucción de hoy tiene lugar después de que ayer la Audiencia Provincial de Córdoba denegara la petición de libertad presentada por el abogado de Bretón. Y en Sevilla, los restos de la última búsqueda de la joven Marta del Castillo han resultado negativo.
En la llamada ruta del agua, la policía no ha hallado restos de sangre en los elementos analizados: un trozo de manta, una falda, una alfombra y una tela. En este caso solo hay un condenado por la desaparición y asesinato de Marta, Miguel Carcaño. La Audiencia Provincial de Sevilla lo condenó a 20 años de cárcel en una sentencia que se encuentra pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de la defensa, la Fiscalía y la acusación particular que ejercieron los padres. Carcaño ha pedido que se rebaje su condena a 12 años y medio y la Fiscalía y los padres de Marta han solicitado que la condena se amplíe a delitos de profanación de cadáveres y contra los 3 presuntos cómplices absueltos: el hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado, la novia de este, María García, y su amigo Samuel Benítez. Antonio Machado regresa a Baeza. A los 7 años que el poeta sevillano pasó en la localidad jienense dando clases en el Instituto de la Santísima Trinidad, centra en el último corto que el cineasta vitoriano Juan Manuel Bajo Ulloa ha grabado durante estos días en esta ciudad, patrimonio de la humanidad. Camino a Granada, Baeza transmite, según Ulloa, la nostalgia del poeta que llega a tierras andaluzas tras la muerte en Soria de su joven esposa Leonor. El nuevo casino de Baeza ha retrocedido 100 años, los que se cumplen de la llegada aquí de Antonio Machado. Coincidiendo con el aniversario, Juan Manuel Bajo Ulloa rueda un corto sobre los 7 años que el genial poeta vivió en la localidad jienense. Camino a Baeza transmite, según el director, la nostalgia y el estado de reflexión del poeta que llega a tierras andaluzas tras la muerte en Soria de su joven esposa Leonor. Aquí habla con su recuerdo y se encuentra con un joven Federico García Lorca, todavía estudiante. David Ortega encarna a Antonio Machado. Y bueno, me presenté al casting y me llamaron, no sabía muy bien, y me dijeron que me parecía Antonio Machado, y resulta que es verdad. Yo me sorprendí un poco. Bueno, ha habido unos ciertos cambios, me han cortado el pelo, llevo el pelo largo. Dice Bajo Ulloa que el poeta encuentra finalmente la belleza de la vida y de la naturaleza en este hermoso entorno jienense que ahora recuerda con un amplio calendario de actividades la llegada a esta tierra del gran poeta del 98. Granada ha sido la sede del Festival Internacional de Tango, un programa lleno de espectáculos musicales y exposiciones, entre ellos bandeneones y danza, una muestra de 27 imágenes que refleja el arte y la dimensión de este baile tradicional. Color y danza protagonizan hasta el domingo esta cita popular. La exposición Bandoneones y Danza, enmarcada en la 24ª edición del Festival Internacional de Tango de Granada, aviva a través de un total de 27 fotografías de Roberto Durán la dimensión internacional de este arte. La muestra se divide en 3 partes, una de ellas dedicada al bandoneón, otra al tango clásico y otra al mestizaje de este con la danza contemporánea. La bailarina Adelaida Mejía ha resaltado la importancia de este festival. Estos festivales lo que hacen es seguir avivando el tango, darle realmente la dimensión que el tango tiene no solamente en Argentina, sino en Europa, porque el tango es una canción del mundo, es una danza del mundo. Entonces es precioso lo que pasa acá, porque es un festival que no solamente genera intervenciones de los artistas individuales o de los grupos individuales, sino que congrega a personas artistas del mundo para que se integren y generen nuevas creaciones durante el festival. Todas las fotografías en color y blanco y negro y en diferentes tamaños fueron tomadas por Durán durante el último festival de tango celebrado en Granada. La muestra forma parte de una programación más completa que acoge estos días el Museo Casa de los Tiros con motivo de la cita cultural, que se celebra hasta el próximo domingo. El lunes se conmemora en Cádiz el 2º centenario del nacimiento de la primera Constitución española y, como en todas las efemérides importantes, la ONCE se ha sumado a esta celebración. Durante 3 días repartirá la suerte por toda España con cupones que incluirán las imágenes más simbólicas de aquel acontecimiento del 19 de marzo de 1812. La proclamación de la Constitución, Fernando VII acatando la Carta Magna y el monumento de las Cortes de la Plaza España son las 3 imágenes que irán impresas en los 15 millones de cupones que la ONCE venderá por toda la geografía española durante los días 20, 21 y 22 de marzo. El delegado territorial de la organización en Andalucía ha entregado esta mañana una copia de la plancha presensibilizada correspondiente a los cupones al gerente del consorcio, Pedro Flores, así como al teniente de alcaldesa del Bicentenario, Juan José Ortiz. Una importancia estratégica y de primer orden, como le refería al principio, porque nos permite a todos los ciudadanos, sin distinción,
unirnos bajo unos símbolos comunes que son especialmente importantes para toda la sociedad, como la libertad, la igualdad o la democracia. Un acto que ha comenzado con la lectura en braille de algunos de los artículos más simbólicos de la Constitución por parte de la gaditana Susana Lijarde. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo 3. La soberanía reside especialmente en la nación. Por su parte, Ortiz ha destacado que gracias a la implicación de la ONCE, la efeméride, la ciudad de Cádiz estará en boca de todos los españoles que adquieran un cupón. Y la ciudad de Cádiz no puede estar más contenta y más orgullosa de que esa Constitución, precisamente cuyo nombre lleva en la propia ciudad de Cádiz, pues esté prácticamente en boca de todos aquellos españoles que tengan, sin duda alguna, a buen ver y con buen criterio el tener precisamente un cupón durante esos 3 días. El gerente del consorcio ha valorado la implicación de la ONCE con el Bicentenario, recordando que la organización ha dedicado hasta la fecha 7 cupones, a los que ahora se suman estos 3. Mostrando su claro compromiso con esta efeméride. Dedicó 4 décimos extraordinarios en 2010 con motivo de la celebración de los 200 años de la convocatoria de las Cortes Generales en la Real Isla de León y el año pasado a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Chiclana. Por último, Patricio Cárceles ha aprovechado la ocasión para anunciar que la ONCE trabaja ya en la edición en formato accesible del libro de Ramón Solís, El Cádiz de las Cortes, que transcribirá este año como testimonio del significado histórico de esta celebración. Un ejemplar dirigido al colectivo de personas ciegas y deficientes visuales y que estará a su disposición en toda España a través de la biblioteca de la ONCE. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso de la actualidad de España y de Andalucía de los últimos 5 días. Muchas gracias por acompañarnos.